Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Rusia está mandando más soldados al frente y ha redoblado sus ataques sobre Ucrania. Advierten los expertos militares de que la guerra puede entrar en una fase distinta, todavía más cruenta, ahora que se acerca el aniversario de la invasión la semana que viene. Putin responde con más ataques sobre las ciudades al compromiso de la OTAN de reforzar militarmente a Ucrania. Leópolis, Poltava y toda la región de Bakhmut han sido atacadas esta madrugada. Se contabilizan a esta hora más de 10 ataques con misiles durante la noche, según el gobierno de Volodymyr Zelensky. De momento no ha trascendido si hay heridos o qué daños materiales han podido provocar estos bombardeos, pero Zelensky reitera su petición a Occidente. Necesita ayuda, dice, para frenar la ofensiva que está llevando a cabo el ejército de Putin. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y ahí sigue el debate dentro de la OTAN. La última reunión de los ministros de defensa de la alianza ha terminado con una ratificación de su apoyo a Zelensky. Pero lo que el presidente ucranio pide ahora, que son los cazas, de momento no se lo van a dar. El secretario general de la OTAN solo ha asegurado que van a incrementar la ayuda militar a Ucrania, pero la mayoría de los aliados cree que enviar los tanques Leopard, como ya se va a hacer, y luego cazas, los involucraría directamente en un conflicto militar con Rusia. Así que el debate sigue abierto y este es precisamente uno de los temas que más destaca hoy la prensa internacional. Y lo cierto es que en las grandes cabeceras del mundo se ha colado también otro asunto muy distinto, el escándalo que destapó ayer la SER sobre los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros. Estamos hablando de 1,4 millones de euros que el club le pagó a Enrique Negreira entre 2016 y 2018, cuando él, Negreira, era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La Fiscalía ya está investigando estos pagos y en el Barça... No és casualitat de que surti ara aquesta informació. Su presidente, Joan Laporta, asegura, dice él, que no es casualidad que esta noticia salga ahora que al club le va bien, dice. A esta hora, ¿cómo cuenta esta noticia la prensa internacional? Enrique García, buenos días. Buenos días, describiéndolo como un escándalo y alertando sobre el riesgo de que el Barça descienda en la Liga. Es el escenario que valora, por ejemplo, esta mañana la revista Forbes, especializada en finanzas, que lleva de forma destacada la exclusiva de la SER. Cuando todo iba bien para el Barça, vuelven las nubes negras. Así comienza la noticia en el periódico francés Le Parisien, que habla de escándalo en el fútbol español. El también francés L'Equipe destaca la presunta responsabilidad del entonces presidente y se sorprende por la respuesta del equipo culé. Escándalo arbitral, señala el italiano La Gazzetta dello Sport. Escándalo detalla horas antes de que se enfrente al Manchester United. También aquí en la SER, en Hora 25, escuchamos anoche a la vicepresidenta Nadia Calviño, el mismo día en el que conocíamos el repunte de la inflación en España, que está ya en el 5,9%, y el impacto que ha tenido la rebaja del IVA en los alimentos básicos. Una medida que en el mes que lleva en vigor se ha notado menos de lo que el gobierno pretendía, aunque la ministra de Economía confía en que el precio de los alimentos baje un poco más, decía Calviño, en los próximos meses. Dependiendo de cómo evolucione la inflación de aquí a junio, habrá una eliminación de la medida que en todo caso en principio terminaría en junio, ¿no? Se ve claramente con el detalle de los precios que todos los alimentos en los que hemos bajado el IVA o que lo hemos eliminado, excepto uno, todos ellos han bajado. Eso apunta a que las medidas están siendo eficaces. La agenda política de este jueves nos vuelve a llevar al Congreso, porque hoy está previsto que se apruebe definitivamente la ley trans y la reforma de la ley del aborto, que va a eliminar, por ejemplo, los 3 días de reflexión que obligatoriamente tenían que pasar antes de practicar un aborto. El asunto llega a la Cámara Baja en medio del debate interno que tiene el Partido Popular precisamente con el aborto. La corriente más conservadora del partido le ha afeado a Alberto Núñez Feijóo su respaldo a la ley de plazos de Zapatero, una norma que el propio Partido Popular recurrió hace más de 10 años. Feijóo intentó salir ayer de la polémica y frenar las críticas internas, aclarando en público si para él el aborto es un derecho de las mujeres o no. Esta fue su respuesta. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. El aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. Es jueves, es 16 de febrero.
Este sonido va a volver a inundar hoy las calles de Francia. Los sindicatos han convocado otra manifestación contra la reforma de las pensiones que está impulsando Emmanuel Macron, y en paralelo sigue el debate en la Asamblea. Yeliana Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Todavía hay miles de enmiendas pendientes de debatir en la Cámara francesa y el desgaste social está afectando la imagen del presidente Macron, que ha caído en las últimas encuestas de valoración. Ni los grupos políticos ni los sindicatos quieren que la edad de jubilación suba de los 62 a los 64 años, como pretende el gobierno. Y la bronca política también gana intensidad. La líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, ha presentado una moción de censura contra el Ejecutivo. Vamos hasta Francia y está nuestro corresponsal, Vicenç Batalla. Buenos días. Buenos días. La nueva jornada de movilizaciones contra la reforma de las pensiones coincide con la recta final del debate en la Asamblea Nacional, que debe terminarse este viernes a medianoche. Los servicios del Ministerio del Interior prevén que vuelvan a salir a la calle entre 450.000 y 650.000 personas, menos que el sábado pasado, en fin de semana en que rondaron el 1.000.000, pero suficiente para mantener la presión sobre el gobierno. En esta ocasión, los líderes sindicales se dan cita en la ciudad occitana de Albi, al norte de Toulouse, un territorio más rural. Mientras tanto, en la Asamblea, el grupo de ultraderecha de Marine Le Pen ha presentado una moción de censura al Ejecutivo porque ya calcula que no habrá tiempo para votar todos los artículos, y especialmente el de la subida de la edad de jubilación a los 64 años antes de que el proyecto de ley vaya al Senado. Aún así, el martes por la noche hubo la sorpresa de que el gobierno perdió la votación de un artículo porque los diputados de derecha también se opusieron. En medio de este convulso ambiente, las huelgas de hoy afectarán sobre todo a los trenes de cercanías de París y a los regionales, y además a entre un 20 y un 30% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y en los aeropuertos regionales. Aquí en España, los médicos de atención primaria siguen reivindicando más recursos para la sanidad pública. El gran foco del descontento sigue siendo Madrid, donde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha sido capaz de llegar todavía a un acuerdo con los sindicatos para acabar con la huelga indefinida de los médicos de atención primaria. Y a esto se suma que la Comunidad de Madrid ha prohibido que se peguen carteles vinculados con la huelga en los centros de salud de la región. Dicen que por decoro. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nada de carteles, ni recogida de firmas, ni reparto de folletos. Dice la Consejería de Sanidad que la normativa solo permite usar los centros para asistencia sanitaria o promoción de la salud y amenaza con la inspección. Ahora el comité de huelga estudia si puede llevar la resolución a los tribunales. Los profesionales sanitarios se enteraron de la prohibición mientras se manifestaban un miércoles más para reivindicar soluciones en la atención primaria. Las críticas llegaron desde los sindicatos, también desde los partidos de la izquierda. Esta mañana hay pleno en la Asamblea y hay preguntas sobre sanidad, así que se van a repetir seguro los argumentos y algún enfrentamiento dialéctico como los de las últimas 2 semanas. El mapa de huelga se completa hoy con la de los letrados de la Administración de Justicia. El martes les contamos en este programa cómo se habían suspendido 100.000 juicios en menos de un mes por la huelga indefinida que empezó el 24 de enero. Los letrados piden mejores condiciones para trabajar y ahora la ministra de Justicia dice que está dispuesta a sentarse a negociar con ellos. Pedro Jiménez. Reunión para buscar un acuerdo que desconvoque 3 semanas de huelga que han paralizado los juzgados. El comité cifra en más de 130.000 los juicios suspendidos y en 2 millones las notificaciones que han dejado de realizarse por el paro de un sector que también mantiene congelados alrededor de 500 millones de euros que hay en las cuentas de juzgados y tribunales. Los LAG han recuperado ahora una promesa que el gobierno del PP les hizo en 2003 para incluirles en la ley que fija el sistema retributivo de jueces y fiscales y que nunca llegó a cumplirse. Reclaman el 85% del salario de un juez y no depender de los sindicatos. Los letrados recuerdan que Justicia se comprometió a hacerlo hace ahora un año. Desde el departamento que dirige Pilar Llop consideran que no hay base para la huelga de un sector que cobra entre 39.000 y 60.000 euros anuales, y menos aún cuando este gobierno ha subido el sueldo de los LAG un 14%. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 7:09 de la mañana, 6:09 en Canarias. En Turquía, los técnicos del Ministerio de Urbanismo están evaluando ahora los daños que ha provocado el terremoto en los edificios que siguen en pie. Desde hoy se van a empezar a demoler más de 50.000 bloques de viviendas en el sureste del país porque el riesgo de derrumbe es muy elevado. Eso es la hipótesis que mantiene el gobierno. Entre Turquía y Siria ya han muerto más de 40.000 personas. Los equipos de rescate internacionales ya están abandonando Turquía, de hecho, y hoy se espera que llegue a ese país, al epicentro del terremoto, el secretario general de la OTAN, aunque Stoltenberg se va a reunir con Erdogan para hablar también de la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza. Turquía sigue con reticencias y la OTAN quiere cerrar este debate
debate cuanto antes. Ángel Villascusa. En la segunda jornada de la reunión de ministros de defensa, la OTAN insta a Turquía a que desbloquee el ingreso de Finlandia y de Suecia, aunque el secretario general Jens Stoltenberg asegura que no es necesario que ese proceso sea conjunto como hasta ahora habían previsto hacer ambos países. De nuevo, mi posición es que ambos, Finlandia y Suecia, son dos miembros diferentes cada uno con sus protocolos de adhesión y deben ser ratificados por todos los socios. Pero al final del día es decisión de Turquía ratificar a uno o a los dos. Así que cuando Turquía lo ratifique, solo entonces el proceso estará completado. El jefe de la Alianza Atlántica tiene previsto verse este jueves con Erdogan en Turquía para mostrar su solidaridad por el terremoto. Está previsto también que hablen del desbloqueo a Suecia, que está retrasando la entrada de ambos países. Y España se está preparando para asumir la presidencia temporal de la Unión Europea en la segunda mitad de este año, y para potenciar su perfil más internacional, Pedro Sánchez tiene previsto hacer una gira por buena parte de la Unión. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La intención de Sánchez es visitar al menos 15 de los 27 países del club comunitario antes de iniciar ese semestre español. Serán 5 giras en las que el jefe del Ejecutivo, además de exponer sus prioridades, lo que pretende es tantear las posiciones de los socios en asuntos clave de la agenda europea y en los que la Moncloa quiere avanzar durante su mandato. Son, por ejemplo, la autonomía estratégica y el debate sobre cómo reducir la dependencia que Europa tiene del exterior en áreas como la energía, las tecnologías digitales, la defensa o la alimentación. Otro de los asuntos que va a estar sobre la mesa es el pacto de migración y asilo, las reglas fiscales y, por supuesto, la guerra en Ucrania a unos días del aniversario de la invasión. En la Moncloa admiten que la cercanía y la sintonía es mayor con Croacia y Eslovenia que con Austria. La segunda parada de la gira de Sánchez le va a llevar a Dinamarca, Irlanda y Finlandia, aunque las elecciones municipales y autonómicas van a condicionar el calendario de estos viajes, que servirán como preparación de la presidencia española de la Unión. Nos vamos a Euskadi, Radio Bilbao, Gonzalo Loza, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y a Castilla-La Mancha, Ser Toledo, Cristina López Huerta, muy buenos días. Buenos días. Vamos a buscar las noticias del ámbito local que destacan en estas dos comunidades. Y hay una, Gonzalo, en Euskadi, que a mí me han puesto muebles feos a €1 en pleno centro de Donosti. Primero, habrá que definir qué es un mueble feo. A eso vamos. Bueno, empieza todo por una empresa guipuzcoana, Lufe, que es esta llamada, se le conoce como el IKEA vasco por aquello de que todos sus muebles son de madera. Ha puesto en marcha esta empresa una campaña de sensibilización que ha desbordado pues todas sus expectativas. Al parecer habían notado que muchos clientes devolvían sus pedidos al observar vetas o nudos caprichosos en sus muebles. Y bueno, pues han expuesto esos llamados muebles feos y los venden a €1. Y tal ha sido la demanda que les ha obligado a realizar un sorteo para adjudicar estos muebles. Han recibido, para que os hagáis una idea, más de 280.000 peticiones. Enrique Arrillaga es el director de esta empresa. La idea sobre todo era valorizar un poquito la naturalidad de la madera, ¿no? Buscar una forma original de darle valor a esa riqueza que tiene la madera, de que cada pieza es diferente, dependiendo de las vetas pues hace un dibujo u otro. Y pues ahora tendrán que sortear entre las peticiones de esos mal llamados muebles feos, claro, que está visto, pues superan la estética. Claro, pero esto es un poco como la fruta, ¿no? Que la gente quiere la fruta que sea bonita y en cambio la fruta lo que tiene que ser es buena. Efectivamente. No, pues es lo mismo que con los muebles. La madera es caprichosa, claro que sí, afortunadamente. Claro. En Valdepeñas, Cristina, en Ciudad Real, han organizado un concurso de lloros. Sí, el titular, Ángels, así sin contexto, es impactante, ¿no? Yo me imaginaba a la gente llorando, pero claro, es que hay que contar que se va a desarrollar el miércoles de ceniza, con motivo del entierro de la sardina, claro. Hoy es jueves graso. Sí, falta nada, menos de una semana, sí. Cualquier persona, puedes empezar a entrenar si quieres, Ángels. Solo hay que acudir a la Plaza de España. Oye, que yo lloro muy bien, ¿eh? Pues ahora te contaré. Vamos a ver, venga, por favor. Sí, que yo lloro muy bien. Pues mira, hay que ensayar, nuestra mejor versión dramática, tirar de pulmones y a ver si convences al jurado. Si quieres, es el próximo miércoles 22 de febrero. Hay 3 premios en juego, ¿eh? No sé si será un mueble feo, pero desde luego 3 premios hay, pero todavía no han sido desvelados. Nos lo va a contar Francisco Moya, que es representante del grupo lírico-artístico del Trascacho, que ha organizado este peculiar concurso. Llorar a la sardina. Pues diciéndole la falta que le va a hacer cuando se vaya, que otro año entero sin ella,
y llorar y pues divertidamente. Igual encontramos aquí algún aspirante a los premios Goya del año que viene, quién sabe. Oye, tú, que llorar libera mucho, ¿eh? Claro. O sea, una buena llorera de vez en cuando es muy sana. Atención a los que tengan la tentación de copiar en el examen teórico de conducir, porque Gonzalo tiene consecuencias. Sí, consecuencias. 500 euros la primera. El protagonista, un vizcaíno de 28 años, por usar una cámara, un teléfono móvil y auriculares mientras realizaba el examen teórico de conducir. Esa denuncia, como digo, conlleva una sanción de 500 euros. El chaval estaba haciendo el examen en Cantabria y durante la prueba la Guardia Civil ya empezó con sospechas. Le esperaron a la salida y al identificarle, pues se dieron cuenta que llevaba todo este material oculto. Bueno, son 500 euros de multa, ¿eh? Y tampoco podrá presentarse en el próximo medio año a las pruebas para sacarse este teórico del examen de conducir. Pues no debía disimular demasiado si la Guardia Civil va con una cámara, claro, un móvil, unos auriculares, la Guardia Civil esperándole en la puerta. Falta una nota de no estoy copiando. Efectivamente. Gonzalo, Cristina, un beso. Hasta luego. Vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es una recomendación que nos va a trasladar hasta Estados Unidos, a una época muy concreta, a la caída de la Unión Soviética. Pepa Blanes nos propone adentrarnos en los apuntes y en las experiencias de una periodista del Washington Post que cuenta lo que ella misma, esta periodista, vivió en Europa en el año 1991. En 1991, una estudiante estadounidense viajó del Báltico al Mar Negro para presenciar in situ el desplome de la URSS. Aquella alumna reunió sus impresiones en un libro que hoy ayuda a entender mejor la esquina oriental de Europa. Esa alumna es Anne Applebaum, historiadora, premio Pulitzer y periodista del Washington Post. Esos escritos se acaban de publicar en España en un libro clave para entender la guerra de Ucrania de hoy. También el pasado y presente de Europa, sus fronteras y sus conflictos nacionales. Entre este y oeste es su título. You're exactly right. He's trying to create an alternate reality. Ucrania necesita ganar la guerra, si no dejará de existir, decía la periodista, que comienza su relato por el inicio, el que desató la barbarie rusa en Kaliningrado hasta dejarla reducida a cenizas. Ciudad portuaria del Báltico que sufrió todas las dictaduras posibles y que fue el hogar del filósofo Kant. Un libro importante, escrito con tono periodístico, pero muy útil para entender por qué Rusia ha invadido a Ucrania. Un libro con influencias de escritores que han hablado de esa zona geográfica, como Chekhov, Gogol o incluso autores como Konrad o Joseph Roth. Applebaum mira desde el presente a aquellas ciudades que estuvieron bajo la órbita soviética y cómo están ahora mismo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.